Muy buenas tardes tengan todos ustedes, que el Señor los bendiga. Bienvenidos sean nuevamente a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios primeramente. Le damos gracias por todas y cada una de sus bendiciones, por lo generoso que ha sido con nosotros hasta el día de hoy. Le damos gracias por las bendiciones de este día. Le damos gracias por su misericordia y le damos gracias por su gracia manifestada, reflejada y hecha a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz para todos ustedes. Sean bienvenidos. Acompáñenme, por favor, si tiene usted su Biblia en la mano. Me gustaría leer Lucas capítulo 10 a partir del versículo 21. El día de hoy vamos a exponer, como en cada reunión, la palabra del Señor y pedirle al Señor que envíe su Espíritu Santo para que nos dé el mensaje a cada uno de nosotros que necesitamos tener. Ciertamente el mensaje eterno de Dios para todos y cada uno de nosotros es que la misericordia de Dios es nueva cada día, entendiendo que la misericordia de Dios es eterna. Para nosotros es nueva cada día, pero la misericordia de Dios es eterna. Y no solo eso, sino que el Señor ha derramado gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. ¿Cómo es esto? Fundamentalmente el Señor ha enviado su palabra. Esa palabra que el Señor envió me anima, me exhorta, me instruye, me conforta, me consuela, me sana, me provee. ¿Cómo es esto? Tenemos que ir a la palabra para poder entender la dimensión de lo que el Señor ya ha expresado. ¿Cuál es la obligación nuestra? Conocer la palabra de Dios. Dice Lucas 10, 21. Voy a leer inicialmente de Lucas 21 a Lucas 10, 21 a Lucas 10 al 24. Y dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo a ti, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Llama la atención, y para nosotros esa es la exhortación en el día a día, que Jesús empieza esta oración diciendo, yo te alabo a ti, Padre. Y si nosotros estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, me exhorta a través de la palabra para dirigirme exactamente igual, todos los días, de mañana, de tarde y de noche. Yo te alabo a ti, oh Padre. Yo te alabo a ti, que eres el Dios del cielo, de la tierra. Yo te alabo a ti, que has hecho todas las cosas. Y me has dado entendimiento para saber que todo lo que tú has hecho, que todo lo que tú has creado, tenía un propósito y un objetivo. Y el propósito y el objetivo era dárselo al Hijo. Tal y como dice tu palabra, todo fue hecho por nuestro Señor Jesucristo y nada hubiera sido hecho si no hubiera sido por Él. Es
la manifestación soberana de Dios a través del Hijo y que nos ha alcanzado a nosotros. Y no solo eso, sino que continúa diciendo, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. El conocimiento, queridos hermanos, el conocimiento humano, el conocimiento desde el punto de vista humanístico, envanece, nos llena de vanidad, nos llena de soberbia, hace que sea manifiesta en nosotros la egolatría y que se levante el orgullo. Cuando yo no conozco la palabra de Dios, no entiendo qué pasa. Pero cuando Dios ha manifestado su palabra en nosotros, me hace entender que lo primero que apartó al hombre, que lo primero que apartó a la creación de Dios de él, fue precisamente el orgullo. El orgullo trae consigo también rebeldía. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué debo de hacerlo? ¿Por qué debo de actuar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? El Señor dice que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo a ser mansos y humildes de todo corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Y aquí está reiterando nuevamente nuestro Señor Jesucristo: Padre, tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Qué cosas? Su palabra, su palabra. ¿Por qué tuvo que esconderla de los sabios y de los entendidos? De alguna manera para guardarnos también y no caer en este escenario en el que vivimos constantemente desde la historia de la humanidad. El hombre siempre trata de sobresalir y ser algo, y no me malinterprete en el sentido de que los esfuerzos para superarnos, para hacer algo, no estén conforme a la voluntad y al corazón de Dios, porque Dios es el que permite todo conocimiento. Pero cuando este conocimiento va acompañado sin la presencia de Dios, y perdón por el término, eso se llama vanidad y trae como consecuencia la caída del hombre. Al decir que el Señor escondió esto de los sabios y los entendidos, pero se las reveló a los niños, lo que está manifestando el Señor es que Él señala que nosotros debemos ser como niños. ¿Cómo aprende un niño? ¿Cómo llama la atención de un niño? ¿Cómo responde un niño? De una manera simple y sencilla. No está considerando o pensando qué intenciones hay detrás de cada situación. Por eso en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo expresó y dijo en otra parte de la Escritura: dejar que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Está hablando literalmente de solamente los niños? No, está hablando de que seamos como niños, que no seamos malintencionados, que no estemos pensando que Dios quiere para nosotros algo con una intención personal, porque no funciona así. Y continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, y no quiero desviarme del tema de hoy: porque así te agradó a ti, Padre, porque así te agradó a ti. Continúa diciendo Lucas 10:22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Todo lo que conocemos, todas las manifestaciones de la soberanía de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, le fueron entregadas al Hijo. Y continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo y dice: y nadie
conoce al Hijo, está hablando de Él, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Nuestro Señor Jesucristo quiere revelarse a todos nosotros y por consecuencia quiere revelar al Padre. Quiere que conozcamos al Padre. En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo dice: Padre, Padre, yo he venido para que te conozcan a ti, al Dios de la gloria, al Dios suficiente, al Dios de la soberanía. Que cuando me vean a mí, puedan comprender y entender que yo soy un reflejo de tu majestad. Nuestro Señor Jesucristo continúa diciendo, Lucas 10:23, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque os digo que muchos profetas y muchos reyes desearon lo que ustedes ven y no lo vieron. Desearon escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Bienaventurados son ustedes. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo? A la palabra que les había dado a sus discípulos, enseñándolos, capacitándolos, mostrándoles. Y había un propósito en todo ello, fundamentalmente dar a conocer al Padre. De esto está hablando. Lo señalo inicialmente porque este es el contexto en el cual lo que quiero específicamente hablar con ustedes el día de hoy viene enseguida a partir de Lucas 10:25. Y dice que cuando nuestro Señor Jesucristo expresó las palabras que les he citado, dijo: y un intérprete de la ley, esa era alguien preparado, era alguien que tenía conocimiento de la palabra de Dios dada al pueblo de Israel inicialmente. Y dijo, probando a nuestro Señor Jesucristo como si nuestro Señor Jesucristo necesitara ser probado: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esta es la promesa para toda la humanidad: heredar la vida eterna. Lucas 10:26, nuestro Señor Jesucristo se dirigió a este intérprete de la ley y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la palabra? Continuó y preguntó: ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Qué estaba diciendo con esto? Que no solo basta con escuchar la palabra de Dios, tenemos que leerla. Insistentemente en Cristo Nuestra Familia les hemos señalado a ustedes la importancia que tiene que todos y cada uno de ustedes en casa lean la palabra de Dios. Y que no solo la lean, que lo hagan en voz alta, proclamándola permanentemente, porque es Dios mismo manifestándose a través de su palabra. Y cuando la palabra entra por mis oídos y entra por mis ojos, esto está produciendo un cambio
en mí del cual ni siquiera soy consciente, del cual ni siquiera tengo idea de lo que va a ser esa palabra en mi vida. ¿Cómo lees? Lucas 10:27. Respondiendo este intérprete de la ley, dijo, porque conocía la palabra, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En este versículo, el Señor destaca 5 cosas. Pudiéramos puntualizar sobre cada una de ellas: corazón, alma, fuerzas, mente y el prójimo. No vamos a hacerlo en esta reunión. Y en Lucas 10:28, el Señor le dijo: bien, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Y para nosotros es exactamente la misma exhortación: que hagamos esto y viviremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amar al Señor por sobre todas las cosas. Antes de nuestros intereses personales, antes de nuestros deseos personales, antes de nuestras emociones personales, ir delante del Señor y decirle: Señor, si esto te agrada y es bueno para mi vida, prospéralo. ¿Cuántas veces lo hacemos? No muchas, y me incluyo. Señor, si esto es bueno para mi vida, cualquiera que sea el escenario, seas un joven, seas un adolescente, seas una persona ya mayor, al decir un joven de 30 a 40 años, seas un esposo o una esposa, seas un hijo o un padre, amarás al Señor por sobre todas las cosas, antes de todas las cosas, antes de querer cumplir los deseos de tu corazón, antes de satisfacer tus propias emociones. El Señor alerta sobre de esto y lo hemos expresado. En Jeremías dice: engañoso es el corazón, y no solo engañoso, porque dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo comprenderá? Dios conoce ese corazón. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce incluso la palabra antes de que la palabra salga de mi boca. Dios lo conoce absolutamente todo. Y la palabra dice que Dios no puede ser engañado. Pero aquí está este intérprete de la ley queriendo hacer pasar a nuestro Señor Jesucristo como que no sabe, queriendo probarlo, porque no sabía que era el Hijo de Dios, no comprendía que era el Hijo de Dios. Haz esto y vivirás. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y no te quedes ahí, sino que también ama a tu prójimo de la misma manera, como a ti mismo, le dice. Y si lo haces, vivirás. Esa exhortación es para cada uno de nosotros. Si lo hacemos, viviremos. ¿Esto quiere decir que nunca me voy a morir terrenalmente? No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que heredaremos la vida eterna.
Fue una de las razones por las que vino nuestro Señor Jesucristo a mostrarnos el camino que lleva a la vida eterna. Y hemos hablado de que quizás no pueda dimensionar lo que es la vida eterna porque mis ojos están puestos en esta tierra. No estamos preparados. Dios quiere prepararnos. Lucas 10:29. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está exhortando? Nada distinto de lo que dice aquí. Lucas 10:29 dice, pero este hombre, este intérprete de la ley, este hombre que conocía las Escrituras, y note que conocía la palabra, conocía las Escrituras. Hoy hay hombres y mujeres que conocen las Escrituras, pero no viven conforme a lo que las Escrituras les demandan, los invitan, les exhortan, porque viven atrapados en los deseos de su corazón, en la vanidad de sus pensamientos, dice la palabra del Señor. Y este hombre, estando en esa situación, Lucas 10:29 dice, pero él, este intérprete de la ley, queriendo justificarse, ¿le suena parecido? ¿Le suena familiar el término? Todos y cada uno de nosotros siempre queremos justificar nuestros actos y nuestras acciones. Siempre, bien o mal, queremos justificarlos humanamente. Pero queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a nuestro Señor Jesucristo en relación al punto cuando nuestro Señor le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. No puedo imaginarme el diálogo, pero seguramente cuando este hombre de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Seguramente era una expresión tendenciosa, era una expresión llena de soberbia, era una expresión diciendo, a ver, maestro, si es que sabes tanto, entonces dime quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Nuestro Señor Jesucristo le responde con una parábola. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo no respondía directamente. Recuerde que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo le decían a él, ¿por qué les hablas en parábolas? Les sorprenderá la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que diciendo, para que escuchando no entiendan, y para que viendo no vean. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a que un hombre que vive apartado de Dios, que un hombre que no busca a Dios, que un hombre que no conoce la palabra de Dios, no puede entender ni comprender. De esto habla el apóstol Pablo también, señalando que cuando no conocemos, no comprendemos y no entendemos, nuestra conciencia está cauterizada. ¿Y qué pasa cuando la conciencia del hombre está cauterizada? Nada bueno. Dice que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, tal y como ocurre hoy en nuestra sociedad. Que a las cosas malas que esta misma sociedad promueve, promulga y decreta, no son agradables delante de Dios. ¿Y qué va a pasar con esa sociedad? Esa sociedad está expuesta al juicio de Dios. Bueno, es que Dios es bueno, Dios me ama, Dios no creo que tenga una posición en la cual Él haga lo contrario. La palabra de Dios dice, no se engañen, no se engañen. Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre
siembre, eso segará. No quiero desviarme. Nuestro Señor Jesucristo le respondió y le da esta parábola y le dice: un hombre que vivía en la ciudad de Jerusalén descendió a una ciudad llamada Jericó, y en el trayecto cayó en manos de unos ladrones, los cuales, para entenderlo un poco más, lo asaltaron, lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que tirado ahí ese hombre, acontece tiempo después que desciende un sacerdote y va pasando por el camino. Y viendo a este hombre tirado ahí, dice aquí la escritura, pasó de largo. Después vino un levita, llegando cerca de aquel lugar y viendo a este hombre que yacía tirado, pasó de largo. Ahora, déjeme hacer un paréntesis aquí. Ciertamente, en la palabra de Dios, en la Torá, Dios había dado una serie de lineamientos a su pueblo, dependiendo cuál era su posición dentro de la escala social. Algunos eran sacerdotes y los sacerdotes tenían que llevar a cabo ciertas cosas que Dios había establecido, como que deberían evitar cosas que pudieran afectar sus vidas. Y debían estar preparados para poder presentarse delante de Dios. Ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios si antes no nos hemos arrepentido, si antes no nos hemos convertido, si antes no hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, si antes lo que Dios quiere para nosotros no ha impactado nuestras vidas y ha modificado nuestras vidas, haciendo que nuestra vida sea un testimonio para los demás, que sea un testimonio del amor de Dios, que sea un testimonio de las cosas que Dios quiere para nosotros. Un sacerdote no podía contaminarse. Tenía que estar listo para hacerlo. Porque a veces leemos esta parábola y pensamos, qué malos eran esos hombres, en cierta medida, pero estaban justificando, estaban viviendo una religión, y hoy en el mundo la gente vive religiones, no viven una relación personal con Dios. Hemos insistido de que en Cristo y nuestra familia no enseñamos religión, no promovemos ninguna religión. Hablamos de la palabra de Dios, expresamos la palabra de Dios en la medida que el Señor lo permite. El Señor nos enseña a través de su palabra a todos y cada uno de nosotros. El levita tenían también ciertas funciones que realizar dentro de este culto que debían de tener para con el Señor. Y básicamente un grupo de ellos tenían la responsabilidad de que cuando el pueblo se movía, ellos eran los encargados de mover el arca del pacto, el arca de la alianza. Y también debían cuidar muchas cosas en su vida. No podían acercarse a muertos. Cuando estos hombres, cuando ese sacerdote y este levita pasaron, seguramente pensaron que este hombre estaba muerto. Y no podían, de acuerdo a los lineamientos religiosos, acercarse.
Y este es el punto. Finalmente viene un tercer personaje, un hombre que vivía en Samaria, se les llamaba samaritanos. Quizás sea familiar para usted el término samaritano. Un samaritano que iba de camino, vio a aquel hombre y se acercó. Y viéndolo, dice la palabra del Señor, fue movido a misericordia. Lucas 10:33. Se acercó a este hombre porque fue movido a misericordia, fue movido a compasión. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo muchas veces, ante determinadas situaciones, pasamos de largo para no meternos en problemas? Porque pensamos que son cosas que pueden complicarnos. Ahora, el Señor tampoco está diciendo que si no es un asunto que a nosotros nos corresponda, voluntariamente lo estemos haciendo. Pero puede darse en la vida este tipo de situaciones. Y aquí está este hombre que fue movido a misericordia, y dice Lucas 10:34, y acercándose, pudo ser testigo de que este hombre aún estaba vivo, estaba inconsciente, aún respiraba. Y recuerden que este hombre había sido sujeto de violencia por parte de otros hombres que lo habían herido y lo habían despojado, lo habían robado, dice la Escritura, lo habían, dejado medio muerto. Muy mal. Este hombre, cuando se da cuenta que está vivo, no solo observa que está vivo, se detiene y lleva a cabo una acción. Dice aquí que vendó las heridas de este hombre, lo limpió, echó aceite y vino para limpiarlas. Y después de eso, como pudo, porque no lo señala la Escritura, como pudo, dice que lo levantó y lo puso sobre su cabalgadura. Seguramente iba montado en un asno este hombre. Y después de subirlo a su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo llevó al lugar más próximo. Y este versículo termina diciendo, y cuidó de él. Llevamos dos cosas. Fue movido a misericordia y cuidó de él. Quiero que las recuerde, porque exactamente lo mismo hace Dios con nosotros. Dios es movido a misericordia. Si yo voy delante de Dios el día de hoy y le digo, Señor, perdóname, la certeza que el Señor me da es que me va a perdonar. Ciertamente el Señor dice, pero arrepiéntete. Deja aquello que sabes que no es agradable para mí. Y seguramente al hacerlo habrá días en que pueda yo caer, pero yo tengo que levantarme, mantenerme y continuar adelante para mantenerme por el camino de la verdad, por el camino de integridad, por el camino de la honestidad, por el camino de la misericordia. Y cuidó de él. Dios cuida de cada uno de nosotros, aunque no podamos comprenderlo, entenderlo en el día a día. Lucas 10:35. Otro día, es decir, pasó todo ese día cuidando a este hombre que ni siquiera conocía. Otro día, él se tuvo que ir. Dice aquí que sacó 2 denarios, que para la época era bastante dinero. Si tienes el dato de cuánto equivale un denario
a nuestra moneda actual. Dice aquí, sacó 2 denarios y se los dio al encargado del mesón. Y le dijo, cuida de este hombre. Cuida de este hombre. Y todo lo que gastes en él, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Lucas 10:36 señala y le dice a este hombre, a este intérprete de la ley, ¿quién de estos 3 hombres que te acabo de describir, el sacerdote, el levita y el samaritano, quién de estos hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lucas 10:37 dice que este hombre respondió y dijo, el que tuvo misericordia. No está hablando del prójimo del que estaba herido, está hablando de nosotros. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo? El prójimo no era el que estaba tirado. Por eso responde aquí y dice, el que usó misericordia con este hombre. Y vea la sorprendente respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, entonces ve y haz lo mismo. Entonces ve y ten misericordia para con los demás. Entonces ve y cuida a aquel que necesita ser cuidado. Entonces ve y provee al que necesita ser alimentado. Entonces ve y dale vestido al que está desnudo y no tiene. Entonces ve y dale cobijo al que no tiene. Entonces alimenta al que no tiene. Ve y haz lo mismo. ¿Acaso no es esto lo que Dios hace con cada uno de nosotros? ¿Acaso Dios no tiene misericordia para cada uno de nosotros? ¿Acaso Dios no cuida de cada uno de nosotros? ¿Y qué pide y demanda Dios? Que también nosotros tengamos misericordia y cuidemos de los demás. Esa es la exhortación de la palabra del Señor. ¿Tienes el dato de cuánto equivale un denario? ¿No? Ok. Después se los daré. ¿De qué habla esto? Todos nosotros podemos pertenecer a un club religioso. Podemos practicar una religión. Pero dice el Señor, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. El sacerdote y el levita ciertamente practicaban una religión en aquel tiempo, la religión judía, pero no mostraron amor para este hombre que estaba medio muerto. Pero además déjeme decirle que la ley permitía que pudieran haberse acercado, pero no quisieron. Y que es más, cuando ignoras lo que debes de hacer y no lo haces, o cuando no haces lo que sabes que tienes que hacer, pero voluntariamente no lo haces, lo cual es más grave. Lo cual nos califica a nosotros también, porque hay cosas que sabemos que debemos hacer porque son agradables delante de Dios y no las hacemos. La exhortación el día de hoy es, hagamos un alto,
y reflexionemos sobre lo que Dios desea de nuestras vidas. La mayor parte de nosotros, y no estoy diciendo que esté mal, buscamos a Dios porque estamos en necesidad. Dios, ayúdame. Dios, protégeme. Dios, guárdame. Dios, provéeme. Dios, dame. Dios, Dios, Dios. Pero no volteamos a ver a nuestro alrededor para tener compasión y misericordia. Nuestro Señor Jesucristo vino y la Escritura dice que cuando veía las multitudes sentía compasión por ellas. ¿Por qué tenía compasión por ellas? Porque era el reflejo del corazón de un Dios misericordioso. Era el reflejo del corazón de Dios en la figura humana de nuestro Señor Jesucristo. Nada justifica el no tener compasión y misericordia por los demás. ¿Me escuchó? Nada, nada justifica. Debemos de tener misericordia para con los demás, para que yo pueda también ir delante del trono de Dios y pedir misericordia, la misericordia de Dios y su gracia. La Escritura dice: acerquémonos confiadamente al trono de Dios, en donde hallaremos misericordia y gracia, pero no es una misericordia y gracia egoísta, es una misericordia y gracia que también nosotros debemos ejercer para con los demás. Cumplir con reglas no debe de ser una excusa para ignorar el sufrimiento humano. Y hoy el Señor nos pone a prueba todos los días en una sociedad que vive de espaldas a Dios, en una sociedad que no quiere conocer a Dios, en una sociedad que quiere ignorar el corazón de Dios. Por eso dice la Escritura: seamos luz y sal de la tierra. Bueno, es que yo quiero hacer muchas cosas, pero no sé qué hacer. Escucha y déjame decirte que Dios nos ha dado dones y talentos a todos y cada uno de nosotros. Y la pregunta es: ¿estás usando el don y el talento que Dios te dio? Si no lo estás haciendo, querido hermano, hoy es un momento para hacer un alto y reflexionar y pedir al Señor que te dé entendimiento, que te dé fortaleza, que te dé su sabiduría, que te dé la voluntad de poder emplear los dones y talentos. Pudiera yo señalar: ¿usted considera que es un talento estar parado aquí frente a ustedes? Yo le diría que no, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede abrir la palabra de Dios y puede leerla. Cualquiera. Porque es Dios el que le respalda a todos y cada uno de ustedes. ¿Cuál es el talento que yo debo reconocer? Y hablo de manera personal en mi caso. Dios me ha permitido tener una profesión a través de la cual vienen personas en necesidad. Vienen personas con un sufrimiento físico. Vienen personas que están padeciendo de enfermedades muy difíciles. Ahora, podría yo dedicarme humanamente simplemente a atenderles como médico y yo reflexionar y pensar, pues, que esto es así y que no tengo por qué hacer más. Pero un día todos estaremos delante del trono de Dios. Todos. Yo estaré delante del trono de Dios. Y quizás, porque no lo sé, la Biblia habla de que así será. Cuando esté frente al Señor, quizás Él me haga una demanda y me diga: ¿les hablaste de mí? ¿Les dijiste que mi palabra anima, que mi palabra exhorta, que mi palabra conforta, que mi palabra consuela, que mi palabra bendice, que mi palabra sana?
Y tal vez yo pueda decir, no, pero les di una receta y les dije que se la tomaran cada 8 horas, o que hicieran esto, o que hicieran el otro. Y el Señor dirá, pero podías haberlo hecho y no lo hiciste. Y esto quizás pueda traer mayor juicio sobre la persona en cuestión. Si el Señor lo permite, y una oración constante es ver el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. En algún momento de la historia, y luego encontré que eso está escrito en la palabra del Señor, cuando el anhelo de mi corazón era, Señor, pon tu palabra en mi boca para que yo sepa qué hablar y qué decir. Hoy vi una mujer de 85 años, 86, está llegando al término de su vida. Y había una responsabilidad, una obligación de recordarle que Dios está en control. Había una responsabilidad y una obligación en el sentido de decirle que la vida no se termina en esta vida. Había una responsabilidad y una obligación para decirle, hay una vida eterna. Tu cuerpo ciertamente, el de todos nosotros, un día terminará. Pero nuestra alma estará delante de la presencia de Dios. Y para saber que estamos en el punto correcto, en el camino correcto, en el momento correcto, Dios me dice, cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. Tendrás vida eterna. No solamente es creer. Al creerlo, recuerde que somos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en cada uno de nosotros. La ley, el sacerdote y el levita la conocían. Conocían la ley y no la aplicaron. Porque ellos conocían que la palabra de Dios dice, ama al extranjero y al desamparado. Esto podría entrar en contradicción con el hecho de los rituales de pureza que tenían que realizar de ninguna manera. En el Antiguo Testamento ellos sabían que la palabra de Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo. No era algo que el Señor traía en ese momento. Recuerden que este era un intérprete de la ley y conocía la ley. Pero al parecer esto se le había olvidado y además dice que quería probar a Dios. Dios no puede ser probado, mis queridos hermanos. ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Permítame llevarlos al libro de Miqueas antes de terminar. Miqueas 6:6 dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Y cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Dios acaso con religiosidades? ¿Me presentaré delante de Dios haciendo cosas que pienso que son del agrado de Él? México es un país muy religioso y no lo digo de manera como censurando, lo digo porque hay mucho trabajo por hacer. Y expreso también, muchos de nosotros, nuestros padres, nos enseñaron una manera en la que ellos veían las cosas. En mi casa, mi madre, cuando necesitaba algo, hacía lo que se llaman mandas. Y lo que ella hacía era irse de rodillas como 2 o 3 kilómetros hasta un lugar determinado. Llegaba con las rodillas sangradas completamente. De esto es de lo que está hablando Dios y está diciendo, ¿acaso te presentarás habiendo hecho algún sacrificio humano? ¿Acaso te presentarás? ¿Acaso se agrada a Dios de esas manifestaciones y sacrificios físicos que se hacen? ¿Acaso le entregaré algo en ofrenda a Dios para que
Dios obre en mi vida de alguna u otra manera. Y dice Miqueas 6:8, exclamando, diciendo: oh hombre, Dios ya te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Dios de ti. Dios ya te lo ha declarado. Y este versículo lo resume en 3 cosas. Haz justicia. Ama misericordia. Y humíllate delante de tu Dios. Esto es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dios no quiere que solamente seamos oidores de su palabra o lectores de su palabra. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. Dios nos amó. Dios quiere que amemos incondicionalmente. Dios entregó a su Hijo en sacrificio. Dios demanda este sacrificio para nosotros, y ese sacrificio tiene que ser o tiene que ver con doblegar todas las cosas que me apartan de Dios, doblegar mi vanidad, doblegar mi orgullo, doblegar mi soberbia, doblegar la envidia, doblegar el egoísmo. Eso es con lo que tiene que ver. Dice la palabra del Señor en Lucas 12:48, y todo aquel al que se le haya dado mucho, también Dios le demandará. Primera de Juan 3:17, y esta es una exhortación con la que casi termino. Y dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo podrá morar el amor de Dios en él? Nos incluye a todos. He escuchado hombres que conocen la palabra de Dios, mujeres. Incluso hay una corriente por ahí en donde han sido prosperados de una manera tremenda, y que ven a sus hermanos en necesidad y no son capaces de sentir compasión y extender la mano por ellos. Pero Dios señala, no yo, al respecto: el que tiene bienes de este mundo, está hablando de cosas materiales, está hablando de dinero, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo podrá morar el amor de Dios en él? Y ese es un buen ejercicio para hacer en el día a día. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella tú reflejas tu corazón. Un corazón lleno de misericordia que nos ha alcanzado. Un corazón de misericordia que no solo nos ha alcanzado, sino que nos ha perdonado. Un corazón que quizás no podemos entender en toda la dimensión, por lo menos la mayor parte de nosotros, cuando dice que tú has entregado a tu Hijo en sacrificio por amor a nosotros. Padre, muchos padres y madres han perdido a sus hijos de distintas maneras. Y ellos quizás puedan comprender aún más cerca el dolor que conlleva la pérdida de un hijo, de una hija.
Padre, consuélalos, Señor, donde quiera que ellos estén. Restaura su corazón, Señor. Porque no solo nos llamas a tener misericordia y compasión, sino que tu palabra, Señor, dice en Gálatas 6, en el versículo 1, que no basta con tener compasión y misericordia, sino que si en nuestra posibilidad está, debemos levantar a nuestros hermanos y restaurarlos, tal y como nos has enseñado el día de hoy. Este hombre no solamente curó las heridas de este que ya hacía medio muerto, sino que lo llevó, lo atendió, lo procuró, lo cuidó. Y de la misma manera, Padre, el día de hoy tú nos llamas para que hagamos lo mismo. Señor, ayúdanos, Padre, que la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas sea tener esta misericordia para con los demás. Y sabemos que haciendo esto, Padre, Señor, hallaremos gracia delante de tus ojos. Sella esta palabra con tu Espíritu Santo en la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, y te alabamos porque tú nos permites comprender y entender estas cosas eternas. Que el Señor los bendiga. Muy buenas tardes.